Bien, la idea en la clase de hoy es trabajar con justamente geolocalización, mapa y sensores. Obviamente que no vamos a llegar con todo, abarcar todo, pero bueno, por lo menos que lleguemos con la parte de ubicación y usamos el mismo proyecto para después seguir con mapas y el tema de sensores, ¿no? Entonces, cuando generaron el proyecto, lo único que pueden cambiar, sí, sería en Activity Main Drawer, los títulos de cada ítem del menú, que sea ubicación, mapa y sensores, y luego podrían modificar el navigation, el mobile navigation, cambiando las etiquetas, ¿sí?, de los fragments, ¿no? Para que aparezca ubicación, mapa y sensores. Fíjense que el home para mí es ubicación, el gallery es mapa y el slideshow es sensores. Lo más probable es que después por ahí borremos algún fragment y lo recreemos de nuevo, sobre todo cuando trabajemos con mapa. ¿Sí? Esa es la idea. Siempre que hagan los cambios, prueben. Bien, quería ejecutarlo más que nada para que ustedes vieran que el home fragment es al que le pusimos de título ubicación, ¿sí? Y bueno, que si navegan, mapas y sensores. ¿Está? Primero, una consulta que me hicieron ya hace como 2 o 3 clases atrás y, y nada, no alcancé a contestarla. Vieron que yo les comentaba que ustedes pueden navegar desde un fragment a otro fragment, ¿sí? Yo puedo navegar de un fragment a otro fragment, ¿sí? Eh, por la acción, por ejemplo, de un clic. ¿Estamos? Yo puedo navegar de un fragment. ¿Están viendo ustedes la pantalla donde comparto el Mobile Navigation? Sí, sí, sí. A ver, No. ahí. Ahora sí, ahí está. Eh, Acá estaba lo que les decía, estaba compartiendo otra pantalla. Ahí está, ubicación, menú, mapa, menú, sensores. Ahora sí, ¿no? Lo que les decía es que yo puedo navegar desde un fragment a otro a través de la acción de un botón, ¿sí? Puede suceder que yo tenga un fragment, que tenga un botón, ¿sí? Y que al hacer clic el usuario en ese botón navegue a otro fragment, ¿ok? Y cuando navegan a otro fragment, arriba en la barra de herramientas les aparecería el botón back y debería automáticamente volver. Bueno, eso es una flecha. Eso que dibujé ahí, una flecha. Y debería automáticamente volver cuando pulso back al fragment anterior, ¿sí? Pero en uno de los ejercicios, ¿sí? En uno de los ejercicios teníamos algo como esto, que navegábamos de un fragment a otro, pero la navegación no la hacíamos en el on-click del botón, la hacíamos en el on-chain del viewModel, ¿sí? Estamos, para que funcione, tendría que estar la navegación en el on-click del botón, ¿sí? ¿Estamos? Porque si no, tengo que modificar, ¿sí? Si quiero que responda lo mismo el botón back, si no hago la navegación desde un botón, tendría que modificar manualmente, ¿sí? La navegación que se hace en el main activity, ¿sí? Entonces, y ya ahí, si yo modifico la navegación desde el main activity, pongo la lógica para que eh, si la opción que elige el usuario es 0 del menú, navegue al fragment ubicación, si es 1 a mapa, bueno, si hago todo eso, ya voy a prescindir de este objeto, ¿sí? Del nav controller, ¿sí? Ya es como que manejo yo por código la navegación. Entonces, si yo quiero que cuando desde un fragment navego a otro y vuelva, hagan que navegue desde el on-click del botón, ¿sí? Que ahí esté la navegación. Si no, en la otra vista ponen un botón atrás y listo. Exactamente. Fue en el primer práctico en donde hicimos, donde trabajamos con menú navegable e hicimos los ejemplos del traductor y del sumador. Ahí está. Si ustedes prestan atención, fíjense que
la navegación no la hacemos en el on-click. Por como habíamos armado, por lo menos si siguieron el ejemplo que yo hice, como habíamos armado la vista, ¿sí? En lugar de navegar desde el on-click, navegaba desde el on-chain, ¿sí? del observe. ¿Estamos? Por otro lado, puede suceder que ustedes digan, che, yo no quiero este botón flotante, porque no lo voy a programar, ¿sí? Lo quiero sacar, no lo necesito. Entonces, para poderlo sacar a ese botón flotante, si no lo van a usar, pueden ir directamente a Layout, ¿sí? Fíjense que la vista principal es esta, el Activity Main, ¿sí? Esta es el XML asociado a la Activity principal, ¿no? Ese es el XML asociado a la Activity principal. Si voy por código, fíjense que ustedes tienen acá. El Activity Main, el contenedor, es un Drawer Layout, ¿sí? Que tiene el menú e incluye, fíjense, esta vista, ¿sí? Este XML, el App Bar Main. Yo puedo desde acá mismo hacer control clic e ir al App Bar Main o abrir acá a la izquierda el XML este. Este App Bar Main, ¿sí? Es la vista que contiene el App Bar, la barra de aplicación, ¿sí? Y contiene contiene más abajo, en realidad contiene muchas cosas. Contiene el App Bar, contiene el Content Main, donde se va a mostrar cada fragment que vayamos inflando, y acá tienen el botón, ¿sí? Fíjense. Pueden directamente acá, este floating button, suprimirlo, sacarlo, ¿ok? Obviamente que si lo sacan de la vista, ¿desde dónde también tengo que borrarlo? ¿Qué también tengo que corregir? Cualquier referencia que haya en el código. Cualquier referencia que haya en el código, exactamente. Y sí, en el main activity Java, ¿sí? En el main activity Java, fíjense, ustedes tenían acá a través del binding el acceso dentro del app bar main, a este botón flotante, ¿sí? Que estaba identificado con el ID fab, ¿sí? En mi caso lo tengo desde la línea 32 a la línea 39, que es acá donde digo binding.addBarMain.fab. ¿Ven? Que acá le setea el listener, ¿sí? Al botón. Bueno, esto lo voy a sacar porque no lo voy a usar. O lo comentan o lo borran, ustedes quieren, ¿sí? Si mal no recuerdo, creo que eso es lo único, la única referencia. Y ahí, nada, pueden probar. Ok, bueno, vamos a empezar entonces con lo que es geolocalización, el uso de mapas y sensores. Con respecto a la geolocalización, ¿sí? Con respecto a la geolocalización, tenemos básicamente tres formas para obtener nuestra ubicación, ¿sí? Una de las formas es a través del GPS, otra forma es a través de las antenas de triangulación GSM, es decir, las antenas de celulares, y la otra forma es a través de Wi-Fi. Obviamente que dependiendo del método que ustedes usen para poder obtener su ubicación, ¿sí? Es si va a ser más precisa o no. Obviamente que la ubicación más precisa me la va a dar el GPS, ¿sí? Pero hay situaciones en donde no voy a poder usar el GPS, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tenemos acá es lo siguiente, que el GPS es más exacta, ¿sí? Pero la contra que tenemos, como dice acá la diapositiva, no funciona en el interior de edificios. Por lo tanto, si yo necesito obtener una ubicación del dispositivo dentro de un edificio, bueno, puedo valerme justamente de las redes Wi-Fi o las antenas de triangulación, en donde la precisión va a ser con cierto margen de error, ¿sí? Pero bueno, voy a poder seguir obteniendo localización o ubicación, ¿sí? Dentro del contexto en donde estoy, no tan exacto como el GPS, pero bueno, no pierdo la ubicación, ¿no? Los sensores nos van a permitir en general acceder a diferentes informaciones del entorno que nos rodean, ¿sí? Dice, Android en principio permite que cualquier fabricante pueda añadir cualquier tipo de sensor a nuestro dispositivo y proporcionarnos información. Es decir, que cuando ustedes utilicen, ¿sí? un sensor, ese sensor seguramente no es
digamos, el fabricante de ese sensor no es seguramente el mismo fabricante del dispositivo móvil, ¿ok? Ahora, lo que sí nos garantiza Android es que ya trae incorporado en el kernel del sistema operativo los drivers, como Linux, ¿no? Los controladores para esos componentes, ¿tá? Entonces, para poder acceder a esos sensores, ¿sí? En este caso, GPS, yo no necesito instalar ningún driver, ningún controlador especial, ¿sí? Ahora bien, para poder acceder, ¿sí? Como mencionaba recién ahí, creo que Mauro, para poder acceder a la geolocalización, ¿sí? Ya sea a través de cualquiera de los tres métodos, por la antena de triangulación o a través del GPS, tengo que solicitar permisos, ¿sí? Los permisos que tengo que solicitar son estos dos. Access Find Location, este permiso lo solicito si voy a obtener ubicación, si pretendo utilizar el GPS para obtener una ubicación precisa, ¿sí? Si voy a usar cualquier otro método, Wi-Fi o las antenas de triangulación, ¿sí? Puedo usar el Access Core Location, para obtener, digamos, localizaciones no tan precisas, ¿sí? Aproximadas serían en este caso. Ahora, algo que nosotros sabemos es que, todavía no hagan nada, que estos dos permisos, Access Find Location, Access Core Location, que los tenemos que pedir en el manifiesto, también los tenemos que pedir por código, ¿ok? Recuerden que los permisos no solamente los registramos en el manifiesto, sino que a partir de la versión 6 de Android tenemos que registrarlas por código. Pero, ha sucedido algo. A partir de Android 10, ¿sí? Debes declarar este permiso también, el de Access Background Location, tanto en el manifiesto, ¿sí? Para poder solicitar permiso de ubicación en segundo plano, mientras tu aplicación esté en ejecución. Les comento. Con las nuevas librerías, ¿sí? Disponibles para obtener la geolocalización, lo que nosotros vamos a crear es un callback, ¿sí? Es decir, nosotros vamos utilizando ciertas clases, ciertos objetos de Java, vamos a crear un callback que va a tener por tarea la siguiente. Lo primero que vamos a poner nosotros es un listener, ¿sí? A nuestro GPS, ¿sí? Pero el GPS puede tardar en darnos la ubicación, ¿ok? Entonces, o puede suceder que cuando la aplicación se está ejecutando, el GPS está desactivado, el usuario lo desactivó, ¿sí? Entonces, me interesaría a mí que cuando el GPS o cualquier medio de localización esté activo y obtenga una lectura, me la dé. Entonces, para eso, ¿sí? Yo le pongo un listener a los sensores de geolocalización, ¿sí? Y creo un callback para que cuando tenga la respuesta, me la dé, ¿sí? Y en el caso de que la respuesta tarde en llegar o los sensores de geolocalización están desactivados, es decir, no sé, desactivé, me desconecté de las antenas de telefonía o me desconecté de internet o apagué el GPS, la aplicación no se rompa, ¿sí? Entonces, como las librerías nuevas hacen esto, permiten que se genere un callback, que el programador pueda crear un callback, ¿sí? Con una tarea secundaria, esperando las lecturas de esos sensores. Bueno, necesito solicitar este tercer permiso, ¿ok? Es decir, que ahora, en el manifiesto, no solamente voy a pedir el permiso de Access Find Location, el de Access Core Location, sino que también el de Access Background Location, ¿ok? Obviamente que esto lo requiere cuando mi dispositivo va a correr en dispositivos que tengan la versión Android 10 en adelante, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer, esperen que quiero borrar los dibujitos, vamos a volver a nuestro código y vamos a volver a Android Studio y lo primero que vamos a hacer es ir al manifiesto de Android. Recuerden que el manifiesto, a ver, a chico acá, yo tenía expandido res, a chico, recuerden que el manifiesto está dentro de app, ¿sí?
dentro de app, ¿sí? Dentro de source, ustedes tienen dentro de main, tienen la carpetita Java, la carpetita de recursos y el manifiesto de Android. Recuerden también que a los permisos los piden fuera de la etiqueta application, ¿sí? Fuera de application. Generalmente yo los pido arriba. Entonces ahí va. Use permission, el primer permiso. Con que escriban así en mayúscula access, ¿sí? Fíjense que acá me lo sugiere, ¿ven? Access find location, course location, ¿sí? Y el access background location. Vamos a pedir los primeros dos. Access find, ¿sí? Y ahí cierro la etiqueta de permiso. ¿Cómo? Barra, ¿sí? Y cierro el corchete acodado. El otro permiso, ¿sí? Que voy a pedir es el de course location. Pum, cierro. Fíjense que cuando voy pidiendo estos permisos, ahí está, pensé que ya les iba sugiriendo que pidieran el otro. Bueno, y ahora vamos a pedir el permiso de Access Background, ¿no? Permission Access Background Location. Ahí está. Entonces, estos serían los 3 permisos que debo solicitar desde el manifiesto de Android, ¿no? Y vayan. Bueno, algo que debemos agregar, ¿sí? Después de haber pedido los 3 permisos, algo importante, más que nada. Yo no puedo pedir solamente, supongamos que ustedes van a usar el GPS solo, ¿sí? No pueden usar solamente el Access Find Location, ¿sí? Tienen que también pedir el Course Location, eso me había olvidado decirles. Ahora, por el tipo de librerías que nosotros vamos a usar ahora, es que como que sí o sí tienen que estar los 3 permisos, ¿ok? ¿Por qué? Porque la librería me va a ahorrar a mí del trabajo. O sea, yo no le voy a decir que me voy a conectar al GPS. Yo le voy a decir que quiero la geolocalización, ¿sí? Quiero la localización. Que por detrás de la librería vea si está disponible el GPS, me la dé por el GPS. Si está disponible Wi-Fi y no está el GPS, me la dé por Wi-Fi. ¿Estamos? Que él me maneje cómo me va a dar la localización. ¿Estamos? Por eso es que necesito los 3 permisos. Que la librería va a manejar ella cómo me va a dar la localización. Pero lo importante es que, además de pedir los permisos en el manifiesto, tengo que pedirlos por código. Entonces, vamos a ir al main activity, ¿sí? Y vamos a agregarnos, por allá abajo, que acá ya se los copié y se los pegué, el método solicitar permisos, ¿sí? O agregar acá antes de cerrar la activity, ¿sí? El método solicitar permisos, en donde la rutina es básicamente la misma, ¿no? Si el SDK actual es mayor que la versión M, que sería mayor o igual que la versión 6, bueno, chequea los permisos de Access Fund Location y que si no haya sido otorgado, y verifica de si no fue otorgado o si no fue otorgado el permiso de Access con Location, ¿sí? O si no fue otorgado bueno, puntualmente estos 2 permisos, ¿sí? Puntualmente estos 2 permisos. Ahí está. ¿Sí? Si no, podríamos agregar, a ver, acá, a ver, podemos copiar uno de estos. O cheque que no fue otorgado el permiso Access Background Location. ¿Sí? Ahí lo agregué. Y acá le mando la lista de los 3 permisos. Access Background Location. ¿Sí? Ahí está. Por las dudas que por código también nos esté jorobando. ¿Quieren les paso de nuevo el método? ¿Puede explicar qué es lo que hizo ahí? ¿Por qué? ¿Por qué uno es con I y el otro es con O? O no, no sé, cómo no veo todas las líneas. Acá la idea es, son 2 condiciones. Una es esta. Si la versión es superior a la 6 y
¿alguno de estos permisos no fue otorgado? El de Access Find Location, el de Access Core Location o el de Access Background Location. Inmediatamente invoque el método Request Permission y se los pide al usuario. ¿Sí? El I une estas dos condiciones. El que chequea la versión actual de Android y los permisos, cada uno de ellos si no fue otorgado. Esto va a dar falso si yo ya corrí la aplicación y explícitamente le di los permisos. ¿Sí? Acá el I une dos condiciones. Fíjate que el paréntesis después del AND, lo cierro, es el que estoy cerrando acá al final. Este es. Si no estoy viendo mal. Sería así. Sí. Ahí. Lo vemos. ¿Sí? El método solicitar permiso lo deberíamos llamar desde el onCreate. Podemos llamarlo después del setContentView. Acá podemos llamar al método solicitar permisos. Perfecto. Cosa que nos aseguramos que ni bien ejecutamos la aplicación, ¿sí? Se solicitan los permisos. Si bien yo desde acá, desde el main activity, no voy a acceder a la localización, pero ya los pido porque el main activity es la activity principal, ¿sí? Y como este es un menú, yo voy a acceder después a la localización a través de los fragments, ¿sí? Sigamos. Este no te va a dejar olvidar nada, así que una vez que pedimos los permisos en el manifiesto y pedimos los permisos por código, necesitamos hacer lo siguiente. Lo primero que vamos a hacer es esto. Yo tengo la posibilidad de acceder a la geolocalización utilizando las librerías nativas de Android, ¿sí? Valiéndome, por ejemplo, de Location Manager. O puedo utilizar el nuevo API, que es lo que nosotros vamos a hacer ahora, ¿sí? Por eso es que voy a pasar por ahora estas diapositivas y llego acá en donde tenemos cómo trabajar con datos de ubicación. Yo ya después les voy a activar las diapositivas ahí en el aula. ¿Qué nos dice acá cómo trabajar con la ubicación? Dice, entre los datos de ubicación disponibles para un dispositivo Android se incluyen la ubicación actual del dispositivo, la dirección y el método de movimiento y la posibilidad de que el dispositivo cruce un límite geográfico predefinido, también conocido como GeoValla. Es decir, que podemos utilizar esta misma librería, por ejemplo, para, dado un punto, ¿sí? Activar notificaciones cuando el dispositivo, por ejemplo, se acerca a ese punto, está a determinada distancia de ese punto. Eso sería una geovalla. Algo que también me permite es poder obtener, ya van a ver cómo, la ubicación en tiempo real, ¿sí? Por lo pronto, todo esto que vamos a hacer va a ser para poder obtener, cada vez que lo solicitemos, la ubicación actual del dispositivo. ¿Ok? Dice, según las necesidades de tu aplicación, puedes elegir varias maneras para trabajar con la ubicación. La capa My Location te va a proporcionar una manera simple de mostrar la ubicación de un dispositivo en el mapa. Es decir, que yo puedo utilizar esta capa para poder obtener, por ejemplo, la ubicación actual del dispositivo y recrearla en el mapa usando un marcador, por ejemplo. ¿Sí? Lo recomendable, ¿sí? Dice, se recomienda el API de ubicación de Google Play Service para todas las solicitudes programáticas de datos de ubicación. Eso nos va a ofrecer una interfaz que es Location Source, que te va a proporcionar un proveedor de ubicaciones personalizados. ¿Cómo trabajo con esto? ¿Cómo agrego, ¿sí? Esta librería en mi proyecto, ¿sí? Para poder utilizar
lo nuevo de geolocalización, lo primero que tengo que hacer es agregar esta librería, la de Place Service. ¿Sí? En este caso, la versión 20, me sugiere acá. Entonces, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a agregar esa librería. ¿Cómo la puedo agregar? Dice, mira, lo podrías agregar directamente abriendo el archivo Gradle, ¿sí? Y utilizando y agregando esta línea. Implementación, ¿sí? Pero hubo modificaciones que aparecieron en este cuatrimestre. Si ustedes se fijan, yo volví acá al proyecto, fíjense que acá, si yo abro el archivo de Gradle y voy hacia abajo, ¿sí? Las pide de otra manera a las librerías. ¿Ah? Fíjense que la forma de mencionar las librerías es otra, no es como está acá en la diapositiva. ¿Ah? Entonces veamos si la podemos agregar de otra manera, de manera dinámica. La librería es esta, Place Service Location, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Estando en nuestro proyecto, vamos a hacer clic derecho en el proyecto, vamos a elegir Open Module Setting, Open Module Setting, me voy a dependencias, estoy parado en dependencias, y en dependencias yo le voy a decir más, voy a agregar una dependencia, hago un clic en el signo más, en el signo más. Yo puedo agregar la dependencia para el módulo app solamente, ¿sí? O para todos los módulos que formen parte de mi aplicación. Probemos parados en el módulo app, ¿sí? Que es el módulo en donde está mi aplicación. Hagamos un clic en el signo más y vamos a agregar una librería de dependencia. Nos pide acá que pongamos el nombre de la librería que queremos buscar. La librería es play-service-location. Veamos si la encontramos. Fui poniendo parte por parte el paquete com.google.android.gms, ¿sí? .gms, y acá tenemos gms y acá tengo todas las librerías. Play Service es la que necesitamos, ¿sí? Play Service. Pero esperen, que no son todos los servicios. Si no quiero el de localización. Entonces, Play Service, busco Play Service Location, Location. Hay ciertas actividades que las tengo que hacer con licencias, ¿sí? Ciertas funcionalidades, ¿sí? Que tengo que hacerlas con licencia. Acá vamos a buscar la que nos dice Play Service Location. La versión sugerida es la 20, ¿sí? En la diapositiva. Uy, ¿qué pasa? La versión sugerida es la 20, ¿sí? Vamos a ver, el mouse me está andando mal, no sé qué toqué. Acá Location. Vamos a ver si usando la versión 21 no tenemos problemas. ¿Les parece? Esta es la última versión disponible. En la diapositiva nos muestra la 20, ¿ok? Vamos a ver si con la 21, ¿sí? Con esta versión, que al menos la última que nos sugiere, si no tenemos inconvenientes. Ok. Ok. Y fíjense que en el archivo de Gradle nos la agregó. ¿Y qué no le está gustando? Ah, está sincronizando. Está sincronizando. Esperen un ratito. Está descargando la librería. Entonces, una vez que logramos agregar la librería de Play Service Location, ¿sí? Ahora tenemos que hacer lo siguiente.
¿Cómo hago para obtener la ubicación más reciente? Bueno, para obtener la ubicación más reciente, nosotros podemos hacer esto. Ahí lo vamos a ir haciendo entre todos. Debemos, en algún lugar, crear una variable de tipo Fuzzy Location Provider Client. ¿Sí? Ajá. ¿Y cómo la inicializo a esa variable? Esa variable la inicializas así, usando Location Service e invocando este método, get Fuzzy Location Provider Client. Ajá. ¿Y qué le paso? La referencia al contexto. Bien. Pero ¿y qué hace esto? Lo que haría es acceder al servicio de geolocalización. Bien. Es este objeto el que se va a encargar de acceder a la localización independientemente de si está activado o no el GPS. Si está desactivado el GPS, va a tratar de accederlo a través de algún otro medio, ¿no? Que no sea tan preciso, sino que sea aproximado, como podría ser Wi-Fi, ¿sí? O las antenas de triangulación. ¿Y ahora cómo procedo? Una vez que lograste tener esta variable, ¿sí? Una vez que lograste tener esta variable, ahora lo que vas a hacer es crear el listener. Entonces, a este objeto, ¿sí? Que es de tipo Fuzzy Location Client, le invocas el método getLastLocation, ¿sí? Y a ese le pones un observer, o un listener, como le quieras llamar, ¿sí? Este método, addOnSuccessListener, espera, ¿sí? Referencia del contexto, y espera que le pases el callback. Es decir, ese objeto que va a quedar a la espera de una localización. Este objeto, onSuccessListener, ¿sí? Cuando reciba una localización de parte, por ejemplo, del GPS, me va a devolver un location. ¿Ok? Cuando haya una respuesta, me devuelve un location. Siempre tengo que asegurarme de que la localización, ¿sí? No sea nula. Entonces, si la localización no es nula, yo acá puedo obtener de ese objeto location mucha información. Pero puntualmente, las coordenadas del punto de localización, la latitud y la longitud, por ejemplo, si yo quisiera recrear esa localización en un marcador en el mapa. Bien. Entonces, ¿cómo vamos? ¿Ah? A tratar de hacerlo en código. Esto quería decirles. ¿En dónde hacemos esto? ¿Sí? Porque nosotros en nuestro proyecto tenemos fragment, ¿sí? Tenemos un fragment que va a mostrar la localización. ¿Y esto en dónde lo hacemos? ¿Directamente en el fragment? ¿Lo podríamos hacer en el viewModel? Sí. Podríamos nosotros, desde el lado del viewModel, del fragment de localización, hacer esto, generar este objeto, Fuzzy Location Client, ponerle, ¿sí? Un listener, ¿sí? Y cuando haya una respuesta de localización, me interesaría que esa respuesta de localización la muestre en la vista, muestre las coordenadas de esa localización. Entonces, si yo pongo esto del lado del viewModel, ¿sí? Evidentemente, ¿qué tendría que poner también en el viewModel para que después la vista se entere que está esta localización disponible? ¿Qué tendría que tener en el viewModel? Mutable. Un mutable. ¿Y el mutable de qué tipo va a ser? Debería ser. ¿Locación? De tipo localización, de tipo location. ¿Sí? ¿Estamos? Podría tener dos mutables. Podría tener uno de tipo longitud y otro de tipo latitud, ¿sí? O directamente un location y se lo paso a la vista y la vista de ese location extrae la latitud y la longitud. ¿Sí? Bueno, veamos a ver si podemos poner esto en marcha. Bueno, acá ya en Android Studio voy al fragment, ¿sí? Home. El fragment home era el de localización. No me acuerdo. Bueno, a ver, vayamos. El primero, profe, el primero de la ubicación. El menú. El home le pusimos ubicación. Bien. A pesar de que aparece en segundo lugar, ¿sí? Este es el primero que se recrea, ¿no? Entonces, yo no quiero trabajar en el home fragment, quiero trabajar en el view model del home fragment. Bien.
algo que, no sé si recuerdan, el home fragment ya tiene un text view, ¿sí? Cuyo ID es text home, ¿sí? Bueno, en este text view podríamos mostrar las coordenadas de latitud y longitud. ¿Ok? Aprovechar esto, no agregar ningún componente en la vista. Entonces, nos vamos directamente al view model del home fragment y los retoques que vamos a hacer serían los siguientes. En primer lugar, vamos a hacer que extienda de Android View Model, ¿sí? Vamos a hacer que extienda de Android View Model. Si extendemos de Android View Model, extendemos de Android View Model, tenemos que, Android View Model, perfecto. Tenemos que importar esa clase, ¿sí? Y si extendemos, nos pide que creemos Android View Model, ya importé. Y lo que me va a obligar es a crear un constructor. Este constructor por defecto no me sirve. Lo vamos a sacar. Y lo que vamos a hacer acá es crear el constructor. Perfecto. Bien. Entonces, mi View Model que extienda de Android View Model. Borré el constructor que tenía por defecto y me obligó a crear el constructor que recibe la application. Genial. En segundo lugar, ustedes me dijeron que tenía que tener un mutable, pero que sea de tipo location, ¿sí? Perfecto. Y le puedo poner mutable location, ¿sí? Podría llamarse. Importo location. ¿Y que no le gusta? Es final Bueno, que tiene que estar no. inicializado, exactamente. Entonces, lo que voy a hacer ahora acá, no tiene que ser final, porque tiene que estar inicializado si es final. No, este no es final, es a variable atributo común y corriente. Le vamos a hacer el get de nuestro mutable location. Este get de mutable location hace lo que nosotros ya sabemos. Le decimos que si mutable location es nulo, la instanciamos. Y punto mutable location igual a new mutable la data. Y luego la retorno. Mutable location. Perfecto. No hice nada extraño. Lo único que hice es extender de Android View Model. ¿Sí? Me aseguré de que el constructor fuese el que recibe la application. Creo un mutable de tipo location. Y luego hice el get de location. ¿Está ahí? Todo bien. Según la diapositiva, teníamos que crearnos nosotros una variable de tipo Fused Location Provider Client. ¿Se acuerdan? Entonces, dentro de nuestro View Model, ya tenemos lo indispensable para que el View Model informe a la vista. Pero ahora vamos a poner las variables locales, ¿sí? Las variables atributos que va a usar el View Model de manera interna. Entonces, lo que vamos a tener es, por un lado, nuestro Fused Location Provider Client. Fíjense que nosotros podemos utilizar este tipo de objetos, ¿sí? Y fíjense que lo importa automáticamente de más arriba. Lo está importando de GMS. Acá, fíjense. Lo importa de con Google Android GMS Location porque agregamos esas librerías, ¿sí? Si no agregaron las librerías de Play Service Location, no podrían usar esta clase, ¿no? Bien. Y le vamos a poner un nombre, qué sé yo, Fused, como dice la diapositiva. Entonces, lo que hicimos fue agregar nuestra variable atributo de tipo Fused Location Provider. Genial. Ahora, lo que tenemos que hacer es inicializar esa variable. En la diapositiva nos mostraba que esta variable la inicializaba en el onCreate, ¿sí? Bueno, acá en el ViewModel, ¿en dónde la podríamos inicializar? En el constructor.
En el constructor, exactamente. ¿Sí? Acá la podríamos inicializar en el constructor. Entonces, este footset va a ser igual a location provider, location service, punto, el método era get location provider client, y se acuerdan que esperaba por referencia el contexto. Yo no estoy en una activity, ¿sí? Entonces puedo usar el get application, ¿sí? Entonces, de esta forma, podríamos inicializar, les paso por el chat también, el footset location provider client. Perfecto. Bien. Perfecto. Espero. Fíjense acá cómo está usando, cómo le pone el callback, ¿no? Fíjense que hace un cuando invoca el método que es la location, ¿sí? A ese objeto que devuelve el que es la location, le pone el listener, ¿ven? Que hace punto, ¿sí? Lo que devuelve el método que es la location. ¿Tá? Ahí le pone el listener, ¿sí? Y adentro el callback, ¿ok? Bien, yo lo voy a separar a esto por ahí para que se entienda un poquito mejor. Entonces, lo que necesitamos ahora es, en el ViewModel, justamente esto, obtener la última ubicación. Entonces, para eso, podríamos crearnos un método. Ese va a ser el método, la tarea que va a tener nuestro ViewModel, ¿sí? Acceder a la localización, ¿sí? Y luego mostrarla. Entonces, podríamos crearnos un método que se llame obtener última ubicación, ¿sí? Debería ser público. ¿Por qué debería ser público? Porque este método es el que yo voy a invocar desde el fragment, ¿sí? ¿Estamos? Es void, le vamos a llamar obtener última ubicación, ¿sí? Perfecto. Según esto, ¿sí? Yo lo que tendría que hacer, según la diapositiva, yo tendría que hacer footset.get last location, ¿sí? Fíjense que el get last location no me devuelve la localización. Me devuelve una tarea de tipo location, ¿sí? Digamos, es como que me devuelve una promesa de que me va a devolver en algún momento una ubicación, ¿sí? Pero en la diapositiva ustedes lo tienen así. Footset.getLastLocation, punto, y acá tienen el listener, ¿sí? Inmediatamente, ustedes le concatenaban, acá en la diapositiva le concatenamos el add on subset listener, ¿sí? Uy, fui por el lado. El add on subset listener, ¿sí? Inmediatamente hacían esa llamada, ¿no? Inmediatamente hacían la llamada a ese método, que por un lado recibía la referencia del contexto y por otro lado el callback, ¿no? Un objeto del tipo onSubsetListener. ¿Sí? Punto y comas. Y acá lo que quiero que haga cuando tenga la localización. ¿Sí? Eso debería ser, lo puedo usar de esa manera tranquilamente. Si no, yo puedo desglosar esto. Yo puedo desglosarlo de esta manera. Cuando hago footset, punto, que es las location, este método me devuelve una tarea. ¿Sí? Es decir, me devuelve un objeto de tipo task, ¿sí? Con una localización, con una location. Acá importo task. Bien. Ahora, ¿qué está pasando acá? Fíjense que si yo hago clic en la lamparita roja, me dice, chequea que estén los permisos. Me obliga a que antes de que se invoque esta línea, ¿sí? Haga el chequeo de si fueron los permisos otorgados, de asegurarnos de si fueron los permisos otorgados acá tienen, ¿ven? De Access Find Location,
access core location y el de background. ¿Mm? No, access find location y access core location. ¿Sí? Me obliga a que chequee si fueron otorgados esos permisos. En ambos casos, espera la referencia del contexto. ¿Sí? Bueno, yo acá puedo poner get application, get application. ¿Sí? O podrían, si ustedes dicen, no, pero cada vez que necesito el contexto tengo que poner get application. Y bueno, podrías crearte una variable contexto, ¿sí? E inicializarla en el constructor, tranquilamente. Si no, bueno, cada vez que necesites el contexto y estás en el view model, ¿sí? Invoca el get application. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a suceder? Si esos permisos no fueron otorgados, ¡tum! Se va. No va a obtener la localización. ¿Sí? ¿Estamos? En este caso, esto no debería ser verdad, o sea, esto debería ser falso, porque en la activity pedimos los permisos. ¿Sí? En la activity pedimos los permisos. Bien. Solicitud de permiso apareció automáticamente cuando ustedes hicieron esto. Footer.getLastLocation, lo pusieron en una tarea, ¿sí? Y me subrayó de rojo esto porque me pide que haga el chequeo de permisos. Cuando ustedes hacen clic en esa lamparita, automáticamente les agrega este if, ¿no? En cada posición en donde les pide referencia de contexto, que tienen por defecto this, ustedes usan el get application, ¿no? Y eso debería ser suficiente. Ahora, ¿qué hago ahora? Entonces, como en este caso, a diferencia de la diapositiva, ¿sí? Yo separé lo que devuelve el método que es lastLocation en una variable de tipo task, ¿sí? Esa variable tarea a la que le voy a poner el add on userListener, ¿sí? Es decir, que vuelvo a Android Studio y acá voy a hacer a tarea.add on userListener, ¿sí? Le paso referencia del contexto y le paso ahora el callback. El callback o el listener es un objeto de tipo onSuccessListener. Enter, perdón, es un new onSuccessListener. Enter, y automáticamente me genera, ¿sí? Una clase interna que implementa el onSuccessListener de tipo location y me da para sobreescribir el método onSuccess. Entonces, este método se va a ejecutar cuando el getLastLocation haya obtenido una localización, ¿sí? Lo que voy a hacer acá es asegurarme de que no sea nula. Si no es nula, bueno, si no es nula, se la voy a setear al mutable a esta localización. ¿Sí? Si no es nula, se la voy a setear al mutable. Ahora, si se la quiero setear al mutable, nosotros vimos que podemos hacer esto. A nuestro mutable localización, usar el método setValue. ¿Ok? setValue. Pero resulta que esta localización, ¿sí? No es un dato inmediato. Es un dato que va a venir con tardanza. O sea, cuando desde el lado del fragment invoquemos el método última ubicación, ¿sí? No voy a obtener inmediatamente la ubicación, ¿sí? Puede tener su retardo, ¿ok? Entonces, no es inmediato el seteo de la localización. Entonces, cuando sucede esto, ¿sí? Que es asíncrono el dato que yo le tengo que setear al mutable, en lugar de usar el método setValue, uso el método postValue. ¿Sí? Como va a ser asíncrono, el dato obtenido no es inmediato, entonces le digo a mi mutable localización postValue y le seteo la localización. ¿Sí? Acá, punto y comas. Y una llave que se me puede más. Acá le erré en el nombre del método. Get application quise poner y me dio el get. Acá get application. Ahí está. Ahora sí. Me había confundido en la referencia del contexto.
ViewModel, lo que nos faltaría ahora es, desde el fragment, llamar a este método, obtener última ubicación, ¿sí? Entonces, nos vamos al home fragment. Perfecto. Entonces, ponemos el observer. Fíjense, en la línea 28 me da error el observer, ¿sí? Ahí lo vamos a borrar. Entonces, lo que vamos a hacer acá es en el onCreateView, a nuestro, acá se llama HomeViewModel, vamos a usar el método getMutableLocation, le vamos a poner el observer. Como en este caso el observer lo estoy poniendo desde el lado de un fragment, acá uso el getViewLifeCycleOwner, coma, new, y acá el observer, ¿sí? Bien, entonces, cuando se ejecute el onChain, obtengo una localización, ¿sí? Y esa localización yo se la quiero setear a este TextView, que ya lo tengo separadito acá afuera, en la línea 29. Entonces, yo le puedo decir a ese TextView que tengo por defecto, punto, set text, ¿sí? Y puedo mostrar por separado. Por un lado así, vamos a ver si me lo permite. La latitud, ¿sí? Y la latitud está en ese location que recibo por parámetro en el onChain. La latitud está en ese location y me la devuelve el método getLatitud, ¿sí? GetLatitud. Y vamos a mostrar al lado, con mi millas, espacio, la longitud. Latitud y longitud, concatenado con lo que me devuelve el location, punto get longitud. Ahí está. Entonces, le seteo al TextView, ¿sí?, los valores de latitud y longitud, ¿sí? En lugar de mandar el objeto location completo, del location obtengo la latitud y la longitud. Fíjense que ese objeto location tiene más información, ¿sí? Latitud, longitud, precisión, altitud, ¿sí? Ángulo, tengo un montón, velocidad, tiempo en el que se produjo la lectura, ¿sí? Tengo bastante información. En este caso me sirve a mí, para obtener el punto, la coordenada, los valores de latitud y longitud. ¿Pero qué me estaría faltando todavía? Después del observer. Llamar el método para que se Claro. actualicen los datos. Para que se actualicen los datos acá en la vista, ¿no? Entonces, del home view model, punto, invocar al método, obtener última ubicación, ¿sí? Entonces, cuando se infla este fragment, llamamos al método obtener última ubicación. Cuando obtiene la ubicación, se ejecuta el observer, el onChain de este observer, pum, mostrando la localización, ¿sí? Probadlo. Dos cuestiones. Si ustedes ven que ejecutan y no aparece nada, chequen, pongan dentro del if o hagan un punto de parada si quieren, pero lo más práctico, si ponen dentro del if un log de, ¿sí?, es que si entra este if, significa que por alguna razón no han sido otorgados los permisos para la aplicación, ¿sí? Por alguna razón no han sido otorgados los permisos para la aplicación. Segundo, si cuando se ejecuta el onSuccess, ¿sí?, da error, ¿sí?, de error, como que necesita referencia sí o sí de la activity en donde se está ejecutando esto. Si yo me voy si me acerco acá, esto lo que espera es un executor, no me espera un contexto, ¿sí?, completo. Entonces, del getApplication, invoquen el método getMainExecutor, ¿sí? Entonces, se les va a dar referencia de cuál es la activity principal que está ejecutando este fragment, ¿sí? Acá en el add-on SuccessListener, ¿sí?, si el error es que necesito un executor, del getApplication invoquen el método getMainExecutor. Y eso debería ser suficiente. A ver, yo acá, ahí saqué el permiso de background, ¿sí?, momentáneamente. Ahí me pide los permisos.
mientras la aplicación esté en uso. Bien. Y sigue saliendo, a ver, en salida, está en el logcat, y limpiar acá, clear, y volver al fragment, qué sé yo, mapa, de ahí vuelvo a ubicación, ahí está, ahí me leyó. Ahí obtuve la lectura de latitud y longitud, ¿sí? Fíjense, en el chequeo de permiso yo usé este código sin el chequeo del permiso del background location, o sea que el background location basta con que esté en el manifiesto solamente. No es necesario que lo pidan por código. Y ahí para probar, directamente lo que hice, me fui a mapa y luego volví a leer ubicación para obtener la última lectura. No se olviden, ¿sí? Después de el observer, hacer la llamada del viewModel al método obtener última ubicación, ¿no? Desde el fragment, después del observer, llamar al método obtener última ubicación. Acá. Bien, un problema que había sucedido justo en el caso de Lautaro, que él usa como API mínima la de Android 7, ¿cierto? ¿Y qué sucede? 711. 711. Lo que sucede es que en la sobrecarga del método add-on success listener, en la que pasamos el main executor, no le funciona porque requiere que como mínimo sea el API 9, el API para Android 9, para que pueda usar lo que mostramos recién en clase. Entonces, si quisiéramos usar una solución para cualquier API, ¿sí? Bueno, pueden usar la sobrecarga del método onSuccessListener de la misma manera. En lugar de pasar el contexto o el main executor, directamente pasan, esto porque lo estamos haciendo desde el viewModel, ¿no? Directamente pasan la instancia del onSuccessListener, ¿sí? Y lo que vamos a hacer dentro del método onSuccess es crear un handler. Un handler sería una especie de hilo, ¿sí? Con una tarea, que en este caso la tarea está puesta en el método run, ¿sí? Y se va a ejecutar el run cuando haya una respuesta, ¿no? Para hacer el handler, él, bueno, hizo toda una mezcolanza acá. De looper, invocó el método getMainLooper, ¿no? Y esto te crea el hilo. Este hilo, este callback, ¿sí? De este callback invocamos, de este objeto, invocamos el método post. El post, ¿sí? ¿Qué espera? Espera un runable, espera un hilo que se va a comportar como handler, que se va a ejecutar cuando haya una respuesta, ¿sí? Cuando haya una respuesta. Es decir, que en lugar de guardar esto en una variable de tipo task, y a ese task ponerle el listener, él maneja todo dentro del método onSuccessLocation, ¿sí? Dentro del método onSuccessLocation, ¿sí? Dentro del if, él crea ese callback de esta manera, ¿no? El método post espera un runable. ¿Qué es un runable? Es un hilo, ¿sí? Cuya tarea está escrita en el método run. Dicho de otra manera, cuando haya una respuesta, ¿sí? Va a ejecutar esta secuencia, ¿sí? Lo que pusimos en el método run. Lo de handler lo vamos a usar también cuando trabajemos con diálogos, ¿sí? Que lo que crea en realidad un handler, aparte de ser un hilo, es un puente entre dos hilos, entre dos tareas. El handler crea un puente entre dos tareas. En este caso tenemos una tarea que es este, callback, ¿sí? Y esta otra tarea que es la que se va a encargar de esperar la respuesta del callback, ¿no? Y que cuando esté, va a acceder a este componente location. Esa podría ser una solución. ¿Sí? Después ahí ustedes, esto queda grabado, fíjense lo que hizo directamente en el if, ¿sí? Los cambios son que el método onSuccessListener no espera el contexto y dentro del if del onSuccessListener es donde crea el handler. ¿Está? Esa es la línea.
yo lo que le decía que podría hacer todo esto también dentro del fragment. Si bien nosotros dijimos que en el fragment no queremos lógica, pero para probar, a ver si con la referencia del contexto desde el fragment no tendría inconveniente, ¿sí? No tiene inconveniente. Si es así, bueno, creas una clase aparte, ¿sí? Que se encargue de obtener la localización. Podríamos hacerlo de esa manera en lugar de manejarlo desde el viewModel. Pero bueno, ahí lo dejamos. Esto que él hizo es lo correcto, ¿sí? Ahí lo pueden probar, sobre todo los que no estuvieron en clase y tienen una versión de Android de 7 para atrás, ¿sí?